Antes de explicar cómo podemos tratar el cuerpo del niño en educación infantil, primero debemos saber qué significa educación física. Gracias a la lectura de Santos Guerra, sabemos que el cuerpo durante mucho tiempo fue enemigo de los humanos y se pensaba que era la cárcel del alma. Pero a día de hoy, ese pensamiento ha cambiado. Ahora se entiende como la educación para la salud, la comunicación y el ocio. Así pues, las metas de la educación física son conocer el cuerpo, que permite valorar su funcionamiento, aceptar el cuerpo para tener un buen autoconcepto, sentir el cuerpo, ya que desarrolla la sensibilidad, cuidar el cuerpo, ya que tiene capacidad de comunicación, y desarrollar el cuerpo, porque nos conocemos a nosotros y a los demás. Pero también tenemos que tener cuidado, ya que existen algunos peligros, como por ejemplo la competitividad entre las personas. Además, hay otros peligros que quizás no aparecen en la etapa de infantil, pero sí que se van desarrollando a medida que los niños y niñas van creciendo, como por ejemplo el culto al cuerpo, donde nos hacemos esclavos del cuerpo por tener buena apariencia, o bien la esclavitud del cuerpo como belleza, en la que se piensa que si no eres atractivo o atractiva, no te querrán, entre otros peligros. En la escuela también existe el currículum oculto. ¿Qué es? Es lo que se promueve mediante actos que no entran dentro del currículum. Es decir, se trabajan diferentes aspectos sobre un tema fuera de la hora establecida para ello. Así pues, desde la perspectiva de la educación física, el currículum oculto que se puede observar es el de la educación postural. Tal y como muestra Santos Guerra, el maestro es el referente del alumno y debe enseñar una distancia adecuada entre ellos, así como la movilidad de las aulas o las posturas corporales. De este modo, los actos que hace el profesor son los que hace que los alumnos lo aprendan. Estos hechos, para que se entiendan como algo educativo, no debe ser asimilado solamente por un profesor, en este caso el de educación física, sino que tiene que ser asimilado por el resto de profesores. Para adentrarnos en cómo tratar el cuerpo del niño en infantil, lo primero que los niños deben saber es entender qué es el esquema corporal. Para ello, debemos hacer diferentes actividades para trabajarlo. Pero antes de todo, vamos a explicar qué es. El esquema corporal es tener conciencia de las partes del cuerpo y saber qué puedes hacer con él, como saber también tus limitaciones. Así pues, el esquema corporal está relacionado con la imagen corporal, y estos dos aspectos juntos forman la unidad corporal. Para trabajar el esquema corporal con los niños, se debe intentar que estos vengan con poca ropa. Además, las actividades que se planteen tienen que ser actividades en las que se trabaje el cuerpo en general, no por partes, aunque a medida que vayan creciendo ya se irá segmentando. Además, hay que hacer actividades que traten las sensaciones, el espacio, el tiempo y la lateralidad. Estos aspectos se explicarán más detalladamente más adelante. Otro punto que se tiene que tratar en las actividades que se vayan a realizar es, como ya hemos dicho anteriormente, trabajar las limitaciones, de manera que se deben plantear actividades con la ausencia de alguna parte del cuerpo. Ahora vamos a explicar qué son las sensaciones. Las sensaciones componen el desarrollo psicomotor del niño. Así pues, las sensaciones son el efecto que produce en el área cerebral la excitación causada en el órgano sensorial por la recepción de un estímulo. En otras palabras, es la experiencia del estímulo sensorial. Por otra parte, se encuentran las percepciones, que son la manera en que se procesa la información. Así pues, los diferentes tipos de sensaciones que hay, según Canals, son interoceptivas, que son las funciones orgánicas. Esto comprende los estados emocionales, como el placer, la necesidad, etc. Exteroceptivas, que son las que provienen de los sentidos y regulan el comportamiento de los individuos, como por ejemplo la vista, el gusto, el oído, etc. Y por último, las propioceptivas, que son las que nos informan de la situación de nuestro cuerpo en el espacio, como por ejemplo nos ayudan a saber que estamos sentados. Otro aspecto a explicar es la lateralidad. La lateralidad es un tema a tratar en educación física. Esto trata de saber dónde está la derecha o la izquierda y saber orientarlo. Así pues, los niños tienen que saber su grado de conocimiento de dónde está su izquierda o derecha y saber con cuál son más hábiles. Cuando hablamos de lateralidad, se hace referencia a la vista, al oído, a las manos y a los pies. Su formación es debido a una carga genética, a una lateralización social, es decir, obligando a hacer las cosas con una parte, y también al desarrollo del sistema nervioso de la persona. De esta manera encontramos diferentes tipos de lateralidad: zurdo, diestro,
ambidiestro y cruzada. Esta última quiere decir que no se es hábil con ninguna de las dos partes. Pero, ¿cómo tratar la lateralidad en infantil? Se encuentran diferentes fases en la etapa de infantil en las cuales hay que tratar la lateralidad de diferentes formas. Primeramente, se encuentra la fase de 0-3 años. En esta fase, los niños van probando a utilizar sus manos y sus pies y quizás comienzan a definir su lateralidad. Es decir, es una etapa de descubrimiento. Luego está la fase de 3-5 años, en la cual el profesor tiene que hacer que el niño trabaje su lateralidad. Por último, en la fase de 6-7 años, es bueno trabajar la lateralidad no dominante. Más adelante se explicarán diferentes actividades para tratar este aspecto. Otro aspecto que los niños deben tener claro es el tema de los espacios. Así pues, encontramos que hay 3 tipos. El espacio propio, que es mi esquema corporal, el espacio cercano, que es donde están las cosas a las que puedo llegar o las que puedo tocar, y el espacio lejano, que es donde están las cosas que puedo ver, pero que no puedo ni llegar ni tocar. Otro aspecto a tener en cuenta para un buen trato en el cuerpo del niño no infantil es el tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? Es el grado de tensión y relajación de los músculos, los cuales permiten el movimiento. No solo existe cuando hay tensión, sino también estando en reposo. Esto da como resultado la lucha de los músculos, que es que hay músculos agonistas y antagonistas. Es decir, para que un músculo trabaje, el otro se tiene que relajar. El tono muscular está regulado tanto por el sistema nervioso como por el estado emocional. Es decir, si estamos nerviosos, estaremos tensos. Así pues, encontramos diferentes tipos de tonos. Tono muscular de base, que es la contracción mínima del músculo en reposo. Tono postural, que es la lucha contra la gravedad, es decir, permite la actitud, por ejemplo, estando sentados. Y por último, el tono de acción, que está relacionado con la actividad muscular, con la fuerza, lo que permite el movimiento. Así pues, para tener un buen control del tono y ajuste corporal, debe haber interrelación entre el tono muscular, la postura / actitud y el equilibrio. ¿Por qué es importante el control tónico? Porque nos permite, entre otras cosas, la alimentación, el desarrollo del lenguaje, la estimulación de los músculos faciales, como por ejemplo hacer gestos, y también influye en la atención, es decir, en los procesos de aprendizaje. En cuanto al tono muscular, podemos encontrar algunos trastornos como son la hipertonía o la hipotonía. El primero se caracteriza por tener mucha rigidez, tanto en el cuello como en las extremidades, y por la presencia de movimientos descoordinados. El segundo se caracteriza por no tener suficiente fuerza muscular para luchar contra la gravedad, de manera que se puede observar como cuello y extremidades están extremadamente relajados. Por último, comentar que las leyes de maduración son la cefalocaudal, de cabeza abajo, y es la que primero se desarrolla, y después se encuentra la proximodistal, que es la que va del tronco hacia las extremidades, y es la que se desarrolla después. Otro punto a tratar es el diálogo tónico. El diálogo tónico es la comunicación que se establece con el cuerpo a partir de un contacto o bien directo, cutáneo muscular, visual o mediante los sentidos. Esto se deriva de la función afectiva del tono, la expresión de emociones. El primer diálogo tónico que se realiza es el de la madre y su hijo. Podemos incrementar la información de este aspecto con la lectura de la amada la educadora, la cual habla de que los estímulos táctiles son muy importantes para el bebé. De esta manera, el bebé muestra con su comportamiento qué le gusta y qué no. Un claro ejemplo de ello es que si la educadora realiza la tarea que está haciendo con movimientos agradables, el bebé se relajará e incluso lo hará antes de que el adulto lo toque. Por el contrario, si los gestos son bruscos o no esperan a que el bebé se relaje, se crea ansiedad en el pequeño y se desarrolla una desconfianza hacia el adulto. De este modo, se observa que las experiencias agradables enriquecen las relaciones entre niño y adulto. Por último, hay que decir que tiene que haber cooperación entre el bebé y el adulto. Es decir, el niño se tiene que relajar y el adulto tiene que tratarlo con afecto y cariño. Que tal y como menciona Rebecca Wild, no cabe duda que el verdadero arte en el trato con los niños pequeños consiste en darles en el momento adecuado y de la forma adecuada tanto seguridad y contacto corporal
como independencia y libertad de movimientos. Así pues, para una buena educación del tono se tiene que generar el máximo de sensaciones del cuerpo, tanto en estático como en movimiento. Percibir globalmente el cuerpo en tensión y en relajación. Reconocer las diferentes partes del cuerpo y experimentar diferentes grados de tensión. Pasar del movimiento al reposo, así como otros aspectos. La relajación es otro punto a tratar con el niño. Esto es, el estado de la persona donde no hay tensiones. Es agradable y no existe excitación emocional ni con personas ni con el entorno. De este modo, se liberan las tensiones de las fibras musculares. El uso pedagógico que podemos encontrar en ello es obtener un mejor nivel de conciencia y conocimiento del cuerpo y de las tensiones. Controlar mejor el tono muscular para obtener así un movimiento más eficaz. Además, mejora la postura y genera situaciones de bienestar. El profesor, para realizar una buena sesión de relajación, tiene que tener un tono de voz suave. Además, el espacio donde se haga tiene que tener una luz tenue, ser amplio para que los diferentes alumnos no se toquen y tiene que haber una buena temperatura, entre otros aspectos. Me gustaría mencionar rápidamente el tema de los reflejos. Los reflejos son una respuesta innata, automática a un estímulo. La presencia de los reflejos es una señal de funcionamiento y desarrollo del sistema nervioso. Pero cabe decir que la mayoría de los reflejos de los recién nacidos van desapareciendo a medida que van creciendo, de manera que si permanece alguno en edades que debería haber desaparecido, es posible que sea un signo de daño cerebral o daño en el sistema nervioso. Los reflejos que permanecen son el hipo, el bostezo, el estornudo y la deglución. Así pues, si se observa algún otro que no sean estos, deberíamos preocuparnos por si la persona sufre algún daño. Otro aspecto a tener muy en cuenta son los desarrollos lentos o diferentes que pueden tener algunos alumnos. Pero, ¿qué quiere decir tener un desarrollo normal? El nivel normal de algo es lo que el adulto espera que haga el niño a cierta edad. Estos parámetros que indican si el desarrollo es normal o no, viene dado por escalas, tablas, manuales, los cuales son ideas difusas a nivel tanto público como profesional. Hay que estar alerta y tener cuidado con creer demasiado en los baby test o en las escalas, que nos muestran qué es normal que hagan a según qué edad, pues los números que aparecen son de valor predictivo, no seguro. De este modo, puede haber diferencias de 2 o 3 meses. Así pues, se observa que hay una preocupación por la precocidad, y hay que tener en cuenta que las escalas son una media y siempre hay margen. De esta manera, los adultos no deben sobreestimular a los niños, es decir, hay que darles tiempos, sin avanzar en los aprendizajes. Cabe decir que no hay momentos vacíos, sino que son periodos de descubrimiento o perfeccionamiento. Tal y como explica Falk, no tener en cuenta el proceso de desarrollo somático, psicomotor, psicosocial y afectivo, y actuar para acelerar un posible retraso, puede causar un peligro más grave. Si se hace esto, lo que se provoca es una pérdida de placer y de la espontaneidad de las actividades por el hecho de un entrenamiento excesivo. Además, también aumenta la inseguridad en el niño. Así pues, lo que se debe hacer es mostrar confianza en el desarrollo y tener un seguimiento atento, ya que de este modo puede causar un deseo en el niño de avanzar. También hay que organizar los espacios teniendo en cuenta la individualización de los niños que tienen el desarrollo lento, además de atender también al resto de compañeros. Para ayudar a los niños, lo que también se debe hacer es repetir un ejercicio varias veces, ya que esto aumenta la seguridad del niño. Y como profesor, debemos tomar un rol de apoyo del alumno. Otro punto importante a trabajar son las habilidades motrices básicas, que son el conjunto de movimientos para conseguir algunos objetivos. El control de ellas puede ser mediante un bucle cerrado, que consiste en hacer una acción para conseguir mi objetivo y aprendiendo del resultado y haciendo una comparación, o bien mediante un bucle abierto, que consiste en un movimiento rápido que no se puede cambiar, es decir, tengo un conjunto de órdenes para alcanzar mi objetivo y obtengo un resultado. Los diferentes tipos de habilidades motrices que hay son habilidades estabilizadoras, locomotrices y manipulativas. Las habilidades estabilizadoras son las que nos ayudan a dominar el cuerpo en equilibrio, como pasar por bancos estrechos, aguantar de pie en una pelota, etc.
Las habilidades locomotrices son las que el cuerpo se transporta en dirección vertical u horizontal de un punto a otro. Estas habilidades son los primeros movimientos voluntarios después de los reflejos. La evolución es la siguiente: reptación, gateo, trepa y ponerse de pie. La marcha, con el tiempo, evoluciona a carrera. Y por último, en las habilidades manipulativas se encuentran los lanzamientos, las recepciones, los botes y los golpeos. Los lanzamientos y las recepciones son más importantes y aparecen más temprano. En cambio, los botes y los golpeos son más complicados y aparecen más tarde. En los lanzamientos se necesita lateralidad, tono muscular, coordinación y espacio y tiempo. Además, es un proceso cognitivo superior a la locomoción. Las fases son fase de preparación, fase de impulsación, fase principal y fase final. Es decir, primero dejan caer el objeto y con el tiempo van aprendiendo a lanzarlo. Las recepciones necesitan lateralidad, tono muscular, coordinación y espacio y tiempo. Es más difícil porque necesitan entender mejor los factores espaciales y temporales. Las fases son fase de espera, esperan a la pelota; fase de control, dominan un poco el coger la pelota; y fase de adaptación, que es que se mueven para poder cogerla allí donde vaya. El equilibrio es otro factor que debemos trabajar. Así pues, se define como la capacidad de una persona de mantener estable el centro de gravedad. De esta manera, estamos reequilibrándonos constantemente. Los tipos de equilibrio que hay son equilibrio estático, el cual es el que se mantiene en una posición sin ningún movimiento, y el dinámico, que es el que se mantiene haciendo movimientos tanto con desplazamientos como sin ellos. De esta manera, las situaciones que se viven son mantener el equilibrio del propio cuerpo y mantener el equilibrio de objetos. Los factores condicionantes del equilibrio son el centro de gravedad, la base de sustentación, la proyección del centro de gravedad sobre la base de sustentación, los factores neurofisiológicos y los factores emocionales. Así, en clase deberíamos proponer actividades donde reconozcan la estabilidad y la inestabilidad, así como crear situaciones de desequilibrio. La expresión corporal y la comunicación también se debe trabajar en infantil, pues es un lenguaje universal, útil, es la forma de comunicación más primaria y sirve para crear vínculos afectivos. Además, si se utiliza esta comunicación de manera correcta, puede generar ganas de comunicarse e interés por otras formas de expresión. Así pues, la expresión corporal en el primer ciclo se trabajaría para descubrir recursos básicos de la expresión del cuerpo y para favorecer las habilidades perceptivo-motrices, afectivas, cognitivas y relacionales. En el segundo ciclo se trabajaría para tomar más control de las habilidades anteriormente mencionadas, para interiorizar la imagen corporal, tener un buen control voluntario del cuerpo y para interactuar con los iguales a través de diferentes tipos de juegos. Para la expresión corporal se necesita conciencia de nuestro cuerpo, espontaneidad, creatividad y relación con el medio y con las personas, además de crear un buen clima de libertad. Así pues, para desarrollar la expresión corporal, los diferentes juegos que hay son juego presimbólico, en la etapa de 1, 2 o 2 y 3 años, el juego simbólico de 3 a 5 años y el juego dramático, que va desde los 4 hasta los 8. Además, la danza es muy importante porque se convierte en la manifestación más completa del sentimiento de las personas. Así pues, los tipos de danzas que hay en infantil son la formal, con pasos pautados, o bien la espontánea, que se trata de crearla entre todos en el momento en que están explorando sus movimientos. Y por último, querría hablar de la importancia del juego, ya que es una acción voluntaria dentro de un tiempo y un espacio. Además, los niños tienen una motivación interna, son ellos los que ponen y aceptan las reglas y desarrollan el ámbito cognitivo, social y afectivo. Para que un juego sea educativo, tiene que permitir el desarrollo global del niño, tiene que ser una vía de aprendizaje, tiene que tener retos adecuados a su edad, se le tiene que dar más importancia al proceso que al resultado y se tienen que evitar las eliminaciones y potenciar la participación de todos. Así pues, encontramos 3 tipos de juegos diferentes: el juego motor, el juego de experimentación y el juego simbólico. El juego motor es el que trata de establecer una relación entre el niño y el entorno
y manifestarlo a través de la acción, es decir, movimiento. El juego de experimentación es el conjunto de actividades exploratorias del niño, es decir, cuando el niño por iniciativa propia actúa libremente con objetos inespecíficos de su entorno. El juego simbólico trata sobre la capacidad de crear nuevos contextos y situar al niño entre la realidad y la fantasía. Este juego se caracteriza por la imitación de la vida cotidiana. Además de estos juegos podemos encontrar otros como el dramático, el popular, los de alrededor del mundo, etc. La primera actividad que quiero explicar es la actividad para trabajar el esquema corporal y la percepción. Para ello, lo que hicimos fue cubrir el suelo de todo el polideportivo de papel de periódico. Acto seguido, nos pusimos en los laterales y esperamos a que el profesor diera paso a que hiciéramos lo que quisiéramos con ello. De esta manera, hubo gente que se lanzó a romperlos, otros se tumbaron a hacer ángeles como si de nieve se tratara, otros hacían guerras con otros. Con este aspecto se trabaja el esquema corporal porque utilizamos los movimientos de nuestro cuerpo, tanto por partes segmentadas, lanzando solo con una mano, como el cuerpo entero, estirándose en el suelo. Esto causó furor entre la gente porque fue una actividad libre en la que daban libertad de movimiento y podías hacer lo que quisieras. Además, fue una descarga de energía, ya que estábamos esperando para lanzarnos a ello y cuando se dio el momento hubo descarga de adrenalina. Otra actividad que hicimos para trabajar el esquema corporal fue hacer imitaciones de la posición del cuerpo, tanto individualmente como por parejas. Estas actividades consistían en que una persona adoptaba una figura y su compañero, con unas gafas oscuras con las que no veía nada, tenía que ir tocando el cuerpo del otro para poder adoptar la misma posición. Esta actividad es muy buena para trabajar el esquema corporal porque no tenemos el sentido de la vista, de manera que tenemos que saber muy bien si estamos tocando una mano izquierda o derecha, si es un pie o el otro, etc. Con lo cual trabajamos las diferentes partes del cuerpo. Fue una actividad divertida porque en muchos casos no se adivinaba la postura y las hacían muy diferentes. Otra actividad para ello fue jugar al twister, de manera que una persona del grupo daba las indicaciones de dónde colocar las diferentes partes del cuerpo. Fue divertido porque en mi grupo quien daba las indicaciones nos quería complicar el trabajo, pero para mí fue muy satisfactorio. Además, para acabar, lo que se hizo fue ponernos en círculo y darnos un masaje mutuamente, de manera que todo el mundo lo daba y lo recibía, con tal de eliminar tensiones. Para trabajar las sensaciones, dijimos que también había que trabajar con la ausencia de algún sentido. En este caso, una de las actividades que hicimos fue dar una vuelta, acompañados de nuestra pareja, por el campus con los ojos tapados con las gafas oscuras, de manera que perdíamos el sentido de la visión. Teníamos que guiarnos por el sentido del movimiento de nuestro compañero, ya que podíamos ir cogidos de la mano, tocándole el hombro o bien cogiéndole el brazo. Fue una actividad muy interesante para darte cuenta de si te sitúas, si tienes confianza, de darle importancia a la vista y también de agudizar los demás sentidos, como por ejemplo el auditivo, ya que hubo una persona que comentó que oyó el sonido de una cremallera muy acentuado. Otra actividad para trabajar también las sensaciones fue pasar por diferentes zonas creadas para trabajar los diferentes sentidos. Una constaba de colchonetas para hacernos masajes, con tal de trabajar el sentido táctil. Otra tenía botellas con distintas sustancias dentro, las cuales no se veían, y teníamos que oler e identificar el olor. Algunos eran olor a café, a leche, a vinagre. Esta zona era para trabajar el sentido del olfato sin tener el sentido de la vista. Otra zona tenía comida para trabajar el gusto. También había un rincón en el que se trabajaba el oído, el cual tenía diferentes instrumentos. Y por último, la zona que se observa en la foto trabajaba también el sentido táctil,
ya que constaba de harina, agua, gafas oscuras, espaguetis. Lo que se hacía aquí era colocarnos las gafas, si queríamos, y tocar los diferentes materiales que había, de manera que si te mojabas la mano de agua y después de harina, la sensación es particular, y más sin el sentido de la vista. Para trabajar el espacio, lo que hicimos fue repartirnos por la mitad del deportivo. Después, el profesor daba unas indicaciones, que podían ser o bien ocupar el máximo de espacio con nuestro cuerpo, o bien el mínimo, de manera que teníamos que extender nuestras extremidades, ponernos de pie, tumbarnos. Cada uno lo hacía de la manera que pensaba que ocupaba más o menos espacio. Para trabajar la lateralidad, las diferentes actividades que hicimos fue golpear la pelota con 2 manos, luego con la derecha, luego con la izquierda. También teníamos que golpearla con cada pie, etc. De manera que íbamos trabajando una parte del cuerpo, luego la otra o bien las dos, con tal de trabajar nuestro lado dominante y no dominante. En cuanto al equilibrio, lo que hicimos fue crear un recorrido para que la persona que no lo hubiese visto lo hubiese tenido que pasar con las gafas oscuras, es decir, sin ver absolutamente nada. Así pues, constaba de pasar por bancos estrechos, por plataformas estrechas que hacían curvas, subir y bajar escaleras, entre otros aspectos. Estas son solo unas pequeñas muestras de las muchas actividades que hemos realizado a lo largo del curso, pero cabe decir que todas y cada una de ellas han enseñado cómo trabajar cada aspecto con los niños. Como pequeña reflexión final, me gustaría decir que para mí ha sido un semestre lleno de aprendizajes, ya que no solamente hemos visto la teoría, sino que además lo hemos llevado a la práctica. Además, todo lo que hemos tratado me ha parecido interesante e importante para trabajar el día de mañana en una escuela. Respecto al esquema corporal, he aprendido qué quiere decir y a cómo tratarlo, y me ha ayudado a profundizar sobre cosas que tenía una pequeña idea y me ha descubierto cosas nuevas. Respecto a cómo tratar al niño, la lectura de La amada a la educadora para mí ha sido un punto de apoyo importante, con el cual no podría estar más de acuerdo y me ha ayudado a profundizar y a corroborar lo que ya pensaba. Además, creo que es un punto muy importante, pero que no siempre se trata a los niños con el cariño y tiempo que necesitan, sino que la gente suele ir por faena y descuidar los aspectos importantes, así como dejarles también cierto grado de autonomía. El tema de la lateralidad para mí siempre ha sido un foco de interés, más que nada porque no sabía cómo tratarlo correctamente. De este modo, gracias a las prácticas que hemos realizado, me ha ayudado a enfocar en un futuro distintas actividades para poder trabajarlo en su momento adecuado, es decir, saber qué hacer y en qué etapa. Las habilidades motrices para mí ha sido un aspecto el cual hay que saber trabajarlo de manera correcta, y como profesor hay que saber cómo enfocar las sesiones. Creo que esta asignatura y todo lo explicado anteriormente me ayudará como futura profesora a saber enseñar los diferentes aspectos que se han tratado, además de ayudarme a reconocer algunas posibles dificultades o problemas motrices en los niños. Respecto a las prácticas, no he querido poner todas y cada una de ellas, pues he encontrado más acertado exponer las que a mí me han llamado más la atención. Esto no quiere decir que las demás no hayan sido interesantes. Es más, todas las sesiones prácticas que hemos hecho me han hecho sentirme una niña y adulta a la vez, y me han enseñado a cómo trabajar los diferentes aspectos de forma divertida y útil para los niños. Sin duda alguna, tengo que decir que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en la universidad.